Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 262 y vamos a leer Esther 8. Decreto en favor de los judíos. Aquel mismo día, el rey Asuero regaló a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo se presentó ante el rey, pues ya Esther le había dicho que Mardoqueo era su primo. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Esther, por su parte, lo nombró administrador de todos los bienes que habían sido de Amán. Luego Esther habló nuevamente con el rey y echándose a sus pies y con lágrimas en los ojos, le suplicó que anulara la malvada orden de Amán y que no se llevaran a cabo los planes contra los judíos. El rey tendió hacia Esther su cetro de oro. Ella se levantó y de pie ante él dijo: Si a su majestad le parece bien y cree que mi petición es justa, y si realmente su majestad me quiere y siente cariño por mí, que se escriba una orden que anule las cartas que Amán envió con la orden de exterminar a los judíos de todas las provincias del reino. Pues, ¿cómo podré soportar la desgracia que está por caer sobre mi pueblo y la exterminación de mi propia familia? El rey Asuero contestó entonces a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: Yo le he dado ya a Esther la casa de Amán, y a éste lo han colgado en la horca por haber atentado contra la vida de los judíos. Ahora los autorizo a escribir en mi nombre lo que mejor les parezca en favor de los judíos, y sellen las cartas con el sello real. Una carta firmada en nombre del rey y sellada con su sello no se puede anular. Los secretarios del rey fueron llamados inmediatamente. Era el día 23 del mes tercero, o sea, el de Siván, y todo lo que ordenó Mardoqueo fue escrito a los judíos, a los gobernadores regionales y provinciales, a las demás autoridades de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía en la lengua y escritura propias de cada provincia. También a los judíos se les escribió en su lengua y escritura. Las cartas fueron firmadas a nombre del rey Asuero y después de sellarlas con el sello real, fueron enviadas por medio de correos que montaban veloces caballos de la caballeriza del rey. En ellas el rey autorizaba a los judíos, en cualquier ciudad donde vivieran, a reunirse para defender sus vidas y a matar, destruir, exterminar y apoderarse de los bienes de la gente armada de cualquier pueblo o provincia que les atacara, sin respetar a las mujeres ni a los niños. Todo esto debía de hacerse en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero. El día señalado era el 13 del mes 12, o sea, el mes de Adar. Una copia de la orden debía ser publicada como ley y dada a conocer en todas las poblaciones y provincias, para que los judíos estuvieran preparados aquel día para vengarse de sus enemigos. Por orden del rey, los correos partieron a toda prisa y en caballos de sus caballerizas. El edicto fue publicado también en la ciudadela de Susa. Mardoqueo salió del palacio vestido con una túnica real de color azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Toda la ciudad de Susa dio gritos de alegría, y para los judíos todo fue luz, gozo, alegría y honra. En todas las provincias, ciudades y lugares a donde llegaba el decreto real, los judíos se llenaban de gozo y alegría y celebraron banquetes y fiestas. Además, entre la gente del país hubo muchos que se hicieron judíos porque el miedo a los judíos se había apoderado de ellos. Esther 9. Triunfo de los judíos. El día 13 del mes 12, llamado Adar, era la fecha señalada para el cumplimiento de la orden del rey, y también el día en que los enemigos de los judíos esperaban dominarlos. Pero sucedió todo lo contrario, pues los judíos los dominaron a ellos. En verdad, las provincias del rey Asuero, en todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en las ciudades donde vivían para atacar a los que habían querido su desgracia. No hubo nadie que se enfrentara con ellos porque el terror había sido apoderado de todos los de los pueblos. Todas las autoridades de las provincias, los gobernadores regionales y provinciales y los que ocupaban altos cargos en el gobierno apoyaban a los judíos por miedo a Mardoqueo, pues él era ya un gran personaje en el palacio real y su fama se había extendido por todas las provincias y cada día tenía más poder. A filo de espada acabaron los judíos con todos sus enemigos, los exterminaron por completo e hicieron con ellos lo que quisieron. Tan solo en la ciudadela de Susa mataron a 500 hombres, mataron también
a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Parmastana, Arisai, Aridai, Baisata, que eran los 10 hijos de Amam, el enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Aquel mismo día, al enterarse el rey del número de muertos que había habido en la ciudadela de Susa, le dijo a la reina Esther: los judíos han matado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amam en la ciudadela de Susa. ¿Qué más habrán hecho en las otras provincias del reino? Dime qué más deseas y te lo concederé. Esther respondió: si a su majestad le parece bien que se permita a los judíos de Susa hacer mañana lo mismo que han hecho conforme al decreto y que se cuelguen en la horca los cuerpos de los 10 hijos de Amam. El rey ordenó que se hiciera así. El decreto se publicó en Susa y los cadáveres de los 10 hijos de Amam fueron colgados. Los judíos que vivían en Susa se devolvieron a reunir el día 14 del mes de Adar y mataron allí a 300 hombres más, pero no tocaron sus bienes. Los judíos que vivían en las otras provincias se reunieron el día 13 del mismo mes para defender sus vidas y deshacerse de sus enemigos. Mataron a 75,000 de ellos, pero no tocaron sus bienes. El día 14 descansaron y lo celebraron con banquetes y alegría. Como los judíos de Susa se habían concentrado en los días 13 y 14, descansaron el día 15, celebrando también con banquetes y alegría. Pero los judíos que viven en pueblos y aldeas y que no tienen murallas, celebran el día 14 del mes de Adar con alegría y fiestas, y unos a otros se hacen regalo. La fiesta de Purim. Mardoqueo puso por escrito estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos que habitaron en las provincias del reino de Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que cada año celebraran los días 14 y 15 del mes de Adar como los días en que los judíos se deshicieron de sus enemigos, y como el mes en que la tristeza y los gritos de dolor se cambiaron para ellos en alegrías y fiesta. Estos días deberían celebrarse con banquetes y alegría, haciéndose regalos unos a otros y dando limosna a los pobres. Los judíos convirtieron en costumbre este acontecimiento y lo que Mardoqueo les había escrito, pues Amam, el enemigo de todos los judíos, había pensado exterminarlos, echando suertes para matarlos y destruirlos. Pero cuando Esther se presentó al rey, éste ordenó por escrito que todo el mal que Amam había pensado hacer a los judíos cayera sobre él. Así Amam y sus hijos fueron colgados en la horca. Por esta razón estos días fueron llamados Purim, que es el plural de Pur. Así pues, conforme a la carta de Mardoqueo y lo que había visto y le había tocado vivir, los judíos establecieron esta costumbre para ellos y sus descendientes y para todos los que se convirtieran al judaísmo, celebrar todos los años sin falta estos 2 días en la fecha señalada, conforme a las instrucciones que se les habían dado, y que estos días fueran recordados y celebrados de generación en generación en cada clan, provincia y ciudad, para que jamás se perdiera su recuerdo entre los judíos y sus descendientes. La reina Esther, hija de Abijail y de Mardoqueo el judío, escribieron con plena autoridad una segunda carta referente a la fiesta de Purim para confirmar la primera, y la enviaron a todos los judíos de las 127 provincias del reino Asuero, con palabras amistosas y sinceras, ordenando que se celebraran las fiestas de Purim en la fecha señalada, tal como lo habían ordenado Mardoqueo y la reina Esther para ellos y sus descendientes. Al mismo tiempo se añadieron ciertas reglas referentes a ayunos y lamentaciones, y la orden de Esther confirmó las reglas que deberían seguirse para la celebración de Purim. Todo esto se puso por escrito en un libro. Esther 10. Elogio de Mardoqueo y conclusión. El rey Asuero impuso un tributo tanto a los países en tierra firme como a los de las islas, todo lo que hizo con autoridad y poder, así como el relato exacto del alto cargo que dio a Mardoqueo está escrito en el libro donde se anotaban los sucesos del reino de Media y de Persia. El judío Mardoqueo ocupaba en primer lugar después del rey. Fue un gran personaje entre los judíos, amado por todos sus compatriotas, porque buscó el bien de su pueblo y luchó por el bienestar de su raza. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 262. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.